6:55 de la mañana, vamos con otro de los temas de fondo del día de hoy. Es que las primeras etapas de las grandes obras viales de nuestro país han avanzado solo un 6% en 12 meses. La Cámara de la Construcción afirma que la falta de planificación es el mayor problema. Cuando el actual gobierno de Carlos Alvarado inició labores en mayo del 2018, el avance de la preingeniería de las grandes obras constructivas del país era de un 31% en promedio. Un año después, mayo del 2019, llega a un 37%, lo cual representa un avance del 6%. Para la Cámara de Construcción, el avance debió de ser de un 15%, es decir, se denota una deficiencia en la planificación de proyectos viales. El avance anual aceptable debería rondar un 15.4%. Eso es lo aceptable. Si es más, pues mejor. Pero ese es el número aceptable. Este año fue solo de un 6.1, lo cual denota una deficiencia en la gestión de trámites previos de los proyectos analizados. Critican que el aumento en la cantidad de proyectos con orden de inicio sin haber concluido todas las obras de preingeniería es un gran problema, pues están destinados a sufrir atrasos y sobrecostos. No estamos avanzando lo suficiente o lo que el país requiere. Y al final se traduce en proyectos que inician sin tener sus etapas de preinversión hechas y al final esto conlleva a que los proyectos se atrasen y haya sobrecostos. Y al final no tenemos las carreteras que este país necesita. La organización analizó 26 proyectos viales de las diferentes unidades ejecutoras, entre ellos, en el Consejo Nacional de Concesiones a cargo de la ampliación de la Ruta 27 ha avanzado un 8% en 12 meses. La radial de Heredia ha avanzado un 0%, al igual que la Ruta 32 en Moín, ambos a cargo del CONAVI. Limas-Taras fue el proyecto que tuvo mayor avance con un 35%, Paquera-Playa Naranjo un 0%, como proyectos del BIP, mientras que el BCIE tuvo importantes avances en preinicio de obras, un 18% en Circunvalación Norte y un 26% en la radial a Lindora. Por su parte, el tren eléctrico a cargo de Incofer avanzó un 0%. El informe señala que la unidad ejecutora con menos avance fue CONAVI con un 0,9%, la cual tiene a cargo 9 de los 26 proyectos analizados, e indica que el único proyecto exitoso fue el puente sobre el río Irilla en la Ruta 32. Intentamos conocer la posición de las entidades de obras públicas como el MOP, CONAVI y Casa Presidencial sin una respuesta. Por su parte, el 88% de la red vial nacional presenta una buena capacidad estructural, pero 11% requiere de intervención agresiva, según un informe de la NAME. Carreteras en el gran área metropolitana y Guanacaste básicamente son las más afectadas y requieren de una intervención inmediata y de alta inversión. Esto representa un 11% de las carreteras. Los ingenieros aseguran que en su mayoría, es decir, un 88%, están en buen estado. Las actividades que se han venido realizando han generado una mayor durabilidad en la red vial nacional. Asimismo, en la parte de la funcionalidad, ¿se acuerdan del mapa que no era tan buena noticia, el segundo que vimos? Sin embargo, si lo vamos comparando del año 2016 a este informe, vemos que ha habido una mejora sustantiva en la capacidad funcional de la red. Aquí vemos pasando en lo que serían las mejores noticias de un 7% a un 10%, de un 43% a un 52%. De los 5.200 kilómetros que se analizaron, 3.475, es decir, cerca de un 44%, representan condiciones muy deslizantes en condición de lluvia. Además, según la NAME, un 61% de las carreteras son candidatas a recibir mantenimiento de preservación. El ministro de Transportes informó que se tomará en cuenta el informe para mejorar la red vial. La conservación de la red es, como ellos mismos lo señalan en el informe, es algo que es constante, permanente. No puede suspenderse, debe mantenerse en trabajos durante todo el tiempo. Es la única manera de garantizarse que uno mantiene el valor de un activo y la calidad de servicio.
El estado de las carreteras ha mejorado con respecto a años atrás. Por ejemplo, en el 2016 el 84% estaba en buen estado. Este año esa cifra subió a un 88%. Bien, 6:07 con 1 minuto de la mañana. Estamos con Roy Barrantes, precisamente representante del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Don Roy, buenos días. Para entrar en detalle sobre este informe de la NAME y que lo va, bueno, al menos el ministro del MOP dice que lo va a tomar como un instrumento o base, señala que el 88% de la red vial nacional tiene buena capacidad estructural. ¿Qué significa eso? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, lo primero tal vez importante mencionar, este es un informe que la NAME viene realizando desde hace muchísimo tiempo, ya llevamos más de 10 años en esta labor de evaluar de forma permanente la condición de la red vial. En este caso es el 8º informe que la NAME emite. Lo que podemos decir es que son buenas noticias para todos los costarricenses. Dentro de los aspectos que el informe evalúa está la capacidad estructural. Eso lo que significa es que los pavimentos en Costa Rica pues, se han venido reforzando de una manera que actualmente permiten y soportan adecuadamente las cargas de los vehículos pesados que transitan. De esa manera entonces los pavimentos y las carreteras van a tener una mayor durabilidad. Eso, como les digo, es una muy buena noticia, porque estamos hablando de un patrimonio vial que es sumamente caro y es algo que está muy relacionado con la calidad de vida de los costarricenses y también con la competitividad del país. De lo que ya está hecho. De lo que ya está hecho. Estamos hablando de cerca de 5.200 kilómetros de red vial nacional pavimentada, que es lo que básicamente la NAME está evaluando en este informe. 4% requiere acciones de mantenimiento, es decir, ¿qué tipo de acción? Más bien, dentro de esas buenas noticias, cuando nosotros juntamos todos los parámetros técnicos que medimos en las carreteras nacionales, nos damos cuenta de que cerca del 80% de la red vial lo que necesita básicamente son labores de mantenimiento. Tal vez un 10-11% restante ocupa intervenciones mayores, es decir, tipo rehabilitaciones o reconstrucciones. Como les decía, eso es una buena noticia, porque las intervenciones de mantenimiento son baratas, son fáciles y rápidas de ejecutar, y entonces el CONAVI pues tendrá la posibilidad de optimizar mejor sus recursos y darle mayor durabilidad a la red vial. ¿Cómo interpretamos, don Roy Barrantes, representante de la NAME, cuando veíamos en la nota de la compañera anteriormente que también se dio en la puntuación de CONAVI un 0,9%, porque tiene a cargo 9 de los 26 carreteras que se analizaron y que no ha estado realizando bien la gestión o ha estado en poco avance la mayoría de obras que se están para ejecutar, ¿verdad? El avance es muy bajo y también, usted lo dice, un 88% en buen estado es una buena noticia, pero eso ¿cuándo ocurrió o qué factores han influido? Porque lo que nosotros vemos como costarricenses día a día en las carreteras es un poco diferente ese panorama. Sí, es muy interesante su pregunta. Hay que distinguir dos grandes mundos, dos grandes universos, el universo de las obras nuevas y el universo de las rutas que ya existen. Lo que CONAVI atiende bajo mantenimiento es lo que en el informe se abarca, básicamente es ese 88. Son las rutas que ya tenemos con las que lidiar en Costa Rica diario. Y el otro mundo es el mundo de las obras nuevas. Esas obras nuevas usualmente son proyectos con alto nivel de complejidad que requieren de muchísimo tiempo en su desarrollo. Eso trasciende una administración, trasciende varias administraciones inclusive, y ahí es donde estamos detectando, y el informe que ustedes mencionan de la Cámara lo menciona así, es un tema de planificación, lo que está logrando al final básicamente que se den atrasos en el desarrollo de estos proyectos. Esa es la enorme diferencia que hay. Esos 5.200 kilómetros que mencionaba o que señala este informe es, bueno, de proyectos que ya están, pero es carreteras nacionales o cantonales o las dos, don Roy. No, esto se concentra básicamente en carreteras, en la ruta, en la red vial nacional pavimentada. Entonces tenemos otros dos mundos, la red vial nacional y la red vial cantonal. La red vial nacional son cerca de 7.000 kilómetros aproximadamente, de esos 7.000 están pavimentados 5.200, que son los que evaluamos,
y hay unos aproximadamente 3.000 kilómetros que son rutas nacionales no pavimentadas, y está el gran mundo de las carreteras cantonales, que son cerca de 35.000 kilómetros, pues divididas en pequeñas subredes de cada una de las municipalidades. Vamos a ver, Julieta y don Roy, también la percepción que tienen los conductores, precisamente, que son quienes están día a día ahí en las diferentes carreteras, y qué es lo que nos dijeron a la consulta que se les hizo de que ven el tránsito vial. Adelante. Porque están arreglando todo al mismo tiempo. Ahí por el Edén, aquí, la 27, todas. Entonces se hace mucho congestionamiento, claro que sí. Bueno, como esto es un planeamiento a largo plazo que nos beneficia a nosotros, tenemos que entender que las medidas estas, que son de 6 meses, 1 año, se tienen que acatar, entonces tenemos que cumplirlas y respetarlas. Para mí no lo veo muy bien. Yo sé que Costa Rica está creciendo y todo el crecimiento ha hecho que nos veamos ahorita en esta cola o presa, situación, ¿verdad?, de ampliación, pero creo que esto no solamente tiene que ser en vías principales, pienso que tiene que ser a nivel de todas las vías de los cantones, que son bastante incómodas, ¿verdad? Hay vías que a veces son muy angostas, donde a veces no pueden pasar 2 carros grandes, entonces creo que sí tiene que haber un poquito más para todo el país, o por lo menos el casco central. Bien lo retrata los conductores, don Roy y Helen. Un tema, y como lo decía don Roy, es la planificación de los proyectos de nuevas obras o de gran impacto, y otro es las condiciones de la red vial en nuestro país, las obras que ya están. Nos decía don Roy que habían hecho también un informe sobre la opinión de los conductores costarricenses en torno al tema. Sí, eso es algo interesante también, ahora que están ustedes también tomando en cuenta la opinión de los usuarios. Como parte del informe, nosotros realizamos una encuesta de opinión sobre la condición de la red vial nacional. Lo que la encuesta nos revela es que la disconformidad de la mayoría de los usuarios está asociada a un tema de congestión, básicamente un tema de movilidad. No significa exactamente entonces que la disconformidad de los usuarios está asociada a la mala calidad de las carreteras. Yo creo que hay que acordarse, por ejemplo, que en los años 90, principios de la nueva década, el problema que tenía la red vial nacional era de huecos. Teníamos huecos por toda la red vial. Ahora la disconformidad está más asociada a un tema de congestión, no tanto a la calidad de los pavimentos, y el informe es realmente coherente con esa opinión de los usuarios. Julieta, como parte de la diversidad que vamos a abarcar en este tema, también tenemos las 26, o bueno, eran bastantes, obras, sí, la cantidad de obras, sí, que estaban en el decreto de emergencia del presidente Luis Guillermo Solís anteriormente, y también pues un informe de qué se hizo y qué no en esos puentes, en esas carreteras y caminos y demás. Leyendo pues el informe, lo que dice es que prácticamente todos tuvieron alguna intervención de alguna manera, se les hizo reparaciones, se les hizo limpieza, mantenimiento y demás, algunos que no se les pudo realizar mayor cosa porque hubo problemas en la licitación y demás. Entonces vamos a pasar, antes de hablar de este tema, un poquito, compañeros, a ver la declaración en ese momento que hizo el expresidente Luis Guillermo Solís con relación a este decreto de emergencia y a la intervención de estas puentes y carreteras. Puente sobre el río Barranca en la Ruta Nacional 1, puente sobre el río Guasimal en la Ruta Nacional 1, puente sobre el río Seco en la Ruta Nacional 1, puente sobre el río Colorado, el puente Rafael Iglesias, el puente sobre la quebrada El Fierro en la Ruta Nacional 2, el puente sobre el río Arenal en la Ruta Nacional 4, el puente de la Boca sobre el río Barranca en la Ruta Nacional 23. Declaraciones del expresidente Luis Guillermo Solís cuando entraba a su administración y que hablaba de estas obras que debían ser intervenidas. ¿Dieron seguimiento a esas intervenciones, don Roy? Sí, bueno, el informe que les mencionaba básicamente está concentrado en las carreteras. Los puentes son también otro gran universo. La información que nosotros conocemos oficial del Ministerio es que se están haciendo labores en más de 100 puentes a lo largo de la red vial nacional.
Ahora, la red vial nacional tiene cerca de 1.430 puentes. Este es un universo grandísimo de intervención. De esos 1.400 sabemos que hay alrededor de unos 500 puentes que tienen una necesidad de intervención relativamente urgente. Lo que estamos detectando nosotros es que básicamente hay un buen esfuerzo, son pasos firmes hacia adelante en cuanto a la atención de las estructuras. Fundamental, estas estructuras son vitales para la conectividad también. De nada ganamos tener una carretera en buen estado si el puente que la comunica no lo está. El informe en sí no abarca las estructuras de puentes, lo que tenemos son comunicación de que hay mucha labor al respecto. Pero ¿por qué, don Roy? Insisto en esto. ¿Desde cuándo es que se ha venido? ¿A raíz de qué? Yo sé que se aumentó también el impuesto al combustible que daba más recursos a la ley 8114 y que entiendo que también no solo es para las municipalidades, sino también para el CONAVI. ¿Fue a raíz de ese aumento o de qué? ¿Cuáles han sido los factores que han influenciado para que, como decía la gente, también se ve como más trabajo en las carreteras? Pues hay congestionamiento, pero es porque están haciendo bacheos o demás. Sí, su pregunta también muy interesante. Vamos a ver, las fuentes de financiamiento son también de distinta índole. Tenemos esas obras nuevas que básicamente son obras que se financian a través de tratos con multilaterales como el BID, BCE, empréstitos, que ya tienen cierto financiamiento, digamos, bajo ese modelo. El resto de las rutas que están bajo mantenimiento tienen el presupuesto de la ley 8114, que son aproximadamente unos 300 millones de dólares anuales. Como les digo ahora, esto es la importancia de estos análisis que hacemos nosotros, porque básicamente con el mismo presupuesto tenemos que buscar maneras de invertir de forma más eficiente ese dinero para mantener esta red vial. Un dato importante del informe, por ejemplo, es que en el año 2016, de ese presupuesto que se había invertido, se detectaron cerca de un 12% de malas inversiones. Es decir, que se le atendían carreteras que requerían reconstrucción, se les atendía con mantenimiento, lo cual es una mala inversión. Y ahora en el 2018-2019 ese 12% bajó a un 4%, lo cual es también una muy buena noticia. Entonces estamos detectando que hay ciertas decisiones de mantenimiento que han mejorado mucho la gestión y que se está buscando acercarse de lo óptimo. Bueno, ejemplo de esos casos donde hay insatisfacción también de parte de las personas en torno a obras complementarias o de mantenimiento. Tenemos también un caso de una situación en un puente y un elevador, si no me corrigen, un puente peatonal en Zapote, así es, me indican los compañeros, que no funciona y el acceso para personas con alguna discapacidad es nulo. Vamos a ver. Definitivamente hoy que está lloviendo me he mojado más porque no sirve el ascensor. Entonces, al bajar las gradas están mojadas, están con agua. Más me mojé. Si hubiese servido el ascensor, quizás había minorado un poquito más la situación, ¿verdad? Pero el asunto es que el gobierno debe poner atención a eso. Uno como peatón necesita estar seguro. Por ejemplo, de aquí hacia Zapote no hay otro puente. Entonces uno tiene que ver cómo se las ingenia para estar atravesando la calle. Abandono del gobierno, no quieren invertir en infraestructura, pagaron millones por esos ascensores y están abandonados. Ya tiene como 8 meses de que no sirven. Tienen como 4 años de estar podridos. Llegan los indigentes, hacen sus necesidades, duermen ahí, cocinan ahí, como si nada. No hicieron la rampa para los minusválidos que va aquí, porque los minusválidos tienen que pasar ahí, bajar por el ascensor, pero después tienen que irse por la calle porque no hay donde encaramarse. Los niños tienen peligro, o sea, es una zona peligrosa. Pusieron cámaras que fueron de millones lo que gastaron y no sirven para nada. Don Roy Barrantes, vamos a desmenuzar un poquito esto. Hablábamos del buen estado de la estructura vial, pero vemos cómo la gente tiene molestias en otros temas, en paradas, en puentes peatonales, ascensores. Nos decía un compañero también, y es cierto que se implementó el carril exclusivo de autobuses, pero sin embargo, el no tener
esa llegada a la parada ahí que sea exclusiva para el autobús, pues esa es como una isla, la isla, ese nombre sí, sigue generando presas, el carril exclusivo no siempre es respetado. Hay otros temas alrededor de las carreteras que también molestan a la gente, y veíamos a los dos entrevistados, mencionan al gobierno y achacan al gobierno siempre. Sí, que hay una diferencia también, hay una parte que corresponde a las municipalidades, hay otra parte que corresponde a Ministerio de Obras Públicas y Transportes, concesiones, ¿verdad? También parte de la consulta que hace él. Sí, en términos generales, el concepto que tenemos que ir afinando aquí en Costa Rica es que Costa Rica debe construir lo que pueda mantener. Muchísimas veces hacemos enormes inversiones y ustedes ven que hay una gran cantidad de proyectos en desarrollo, pero muchísimas veces dentro de la planificación, y volvemos al tema de planificación, se deja de lado el aspecto de qué voy a hacer después de que termine la obra, cómo la voy a mantener. Tengo una partida presupuestaria, tengo una planificación de mantenimiento ya definida de previo. Eso también es parte del ciclo de vida de los proyectos. Hacer un puente, construir un elevador y no darle mantenimiento es también mala planificación. Es ahí donde vemos estos casos. Lo bueno que hay es que poco a poco estos conceptos están siendo mejor entendidos por las administraciones. El paso que se dio, por ejemplo, ahora que emitimos este informe, donde el CONAVI decide que esa de ahora en adelante va a ser la herramienta oficial para definir las intervenciones, de aquí en adelante ya es una especie de compromiso formal de parte de la administración, es una señal de que ahora en adelante le vamos a poner mucha mejor atención a lo que es el tema de mantenimiento. Y así usted lo menciona bien, o sea, hay distintos aspectos de infraestructuras y distintos responsables, CONAVI, concesiones, pero en general, vuelvo al punto, tenemos que aprender a construir lo que podamos mantener. Tenemos en línea a Luis Óscar Quesada, alcalde de Sarchí. Don Luis, muy buenos días. Tengo entendido que hay planteamiento de incluir o construir una radial para el ingreso a Sarchí, que el ingreso a este cantón se hace por medio de Grecia y Naranjo. ¿Esto va a ser real? ¿En qué proceso se está? Buenos días. Muy buenos días a todos y todas los costarricenses. Sí, el gobierno, tanto el señor presidente de la República como el señor ministro, han sido claros de que el proyecto va, que es un proyecto que es demasiado importante para la comunidad de Sarchí y que nos beneficia totalmente en la parte económica. Estamos muy satisfechos con la posición, primero política y segundo con todos los análisis que se han hecho desde el punto técnico, en donde el proyecto como tal es totalmente factible y que vendría a cortar las distancias nuestras y atraer también la inversión al cantón. ¿Qué tan real es esa propuesta, señor alcalde? Sabemos que el tema de la radial hacia San Ramón ya tiene muchos años en estudio, todavía no se inicia, no se han logrado poner de acuerdo en varios temas y ahora pues este tema que sería una radial exclusivamente para el ingreso a Sarchí. ¿Cómo lo ve usted en las negociaciones o en las conversaciones que han tenido con el MOP y CONAVI? ¿Usted ve que hay algo que se pueda proyectar a un mediano plazo? Bueno, yo lo que veo es esto, las negociaciones han sido fuertes, se ha tenido que ir demostrando la factibilidad y la necesidad de la sociedad sarchiseña para que en estos proyectos de mejora a la red vial nacional se incluyan los cantones como el nuestro y no más bien se aíslen, que esa es la condición primaria de construir una ruta. Las rutas son para acercar las comunidades, no para alejarlas. Después las condiciones de Sarchí son condiciones bastante especiales porque nosotros también comunicamos a la zona norte y zona atlántica. Nos convertiríamos en una ruta más bien de alivio a un tránsito liviano, digamos, especialmente que venga de Limón, Guapiles o bien de la parte
de sacarlos, que podrían cruzar el centro del país, porque aquí está en el centro del país, y llegar a la ruta nacional número 1. Entonces esto es un favorecimiento realmente no solo para Sachí, sino que para todo el país, de que sea real o no real. Bueno, yo confío mucho en la persona del señor ministro, don Rodolfo Méndez, que a través de la historia ha demostrado sus capacidades de visión y su capacidad de mando. Y yo creo que estamos en las mejores manos en estos momentos. Desde hace bastante rato no teníamos una persona como él en la dirección del Ministerio de Obras Públicas. Muchísimas gracias, Luis Óscar Quesada, alcalde de Sachí, quien nos comentaba sobre esa pretensión de construir una radial para el acceso a este cantón, y es parte de esos proyectos que podrían impactar en la movilidad y en el tránsito de los costarricenses, principalmente por el sector de Occidente. Tengo aquí, Helen y don Roy, el cuadro que había presentado la Cámara de la Construcción sobre el avance de esas grandes obras que hablábamos, que difiere al menos del informe que presenta la NAME. El Consejo Nacional de Concesiones, por ejemplo, tiene a cargo la ampliación de la Ruta 27, la autopista San José-Cartago y la Ruta 1 San José-San Ramón, y el avance en ese último año ha sido del 4,3%. El que tiene menos avance en proyectos son los que están a cargo del Consejo Nacional de Vialidad. Tiene un 0,9% de avance. Por ejemplo, Ruta 32, Puente de Saprissa, Radial Heredia, Bernardo Soto, ampliación Puente Río Barranca, entre otras obras. Estas obras de gran escala son las que impactan más en esa disconformidad, el avance, don Roy, o son estas condiciones de la red vial en nuestro país, que el informe más detalla, el informe de ustedes detalla más, para ir finalizando. Sí, gracias. Vamos a ver, desde mi perspectiva, las grandes obras tienen un impacto porque tienen un impacto sensible, sobre todo porque se están desarrollando en vías de alto volumen vehicular, en vías que son primarias para el país, que se necesita básicamente desde hace muchísimo tiempo que logren, que se aumente su capacidad. Entonces estas labores que son ineludibles tienen una afectación para el usuario porque genera un problema de manejo de tránsito. Usualmente, como les digo, la afectación se traduce por un problema de congestión. Sin embargo, pues yo creo que ya los mismos usuarios lo han expresado, estos son incomodidades temporales. Lo que va a generar eso a la postre es una mejoría en el flujo. El resto de la red vial nacional, creo que, y así lo demuestra la encuesta que realizamos, la disconformidad más de los usuarios se centra más en un tema igual de congestión. Ya no encontramos carreteras con tantos huecos como se encontraban antes, generando enormes daños a los vehículos de los usuarios. Entonces, para mí es esa visión que hay que tener, de que las obras nuevas de gran impacto son súper necesarias desde hace décadas en Costa Rica, y que en el desarrollo de esas obras iba a haber un impacto al usuario porque están concentradas en rutas de gran volumen vehicular. Perfecto, gracias a don Roy Barrantes, el representante de la NAME, también a Luis Óscar Quesada, alcalde de Sachí, y retomar que invitamos a representantes de la Cámara de Construcción que estaban pues un poco contradiciendo el informe y pues declinaron en la tarde de ayer de participar el día de hoy en la revista. Gracias a todos, hacemos una pausa, ya venimos con más temas.